septiembre de 1862, Bismarck intentó conseguir que la oposición aprobara el plan del rey para la ampliación del ejército. Con su poderosa oratoria dejó claras sus intenciones. Las grandes cuestiones del momento, dijo, no se solucionarán con discursos ni con decisiones adoptadas por mayoría. Esos, caballeros, fueron los grandes errores de 1848 y 1849, sino con sangre y acero. Los miembros del Parlamento se quedaron sin habla. Bismarck no había dudado en invocar al fantasma de la guerra para llevar a cabo una política inflexible. Solo unos días más tarde, este terrateniente de Altmark fue nombrado primer ministro de Prusia. Ultraconservador y sin ningún tipo de escrúpulos, no se detendría ante nada, ni siquiera ante los límites de la Constitución. En cuanto tomó posesión del cargo, Bismarck disolvió la Cámara y continuó gobernando sin parlamento y sin presupuesto. Prusia se vio inmersa en un periodo de represión política. Casi 1000 funcionarios públicos críticos con el gobierno fueron sancionados o despedidos. Los oponentes políticos fueron perseguidos. Bismarck fue primer ministro durante 2 años antes de meter al rey en su primera guerra. El centro de su atención política se había trasladado al norte. El deseo de Dinamarca de separar el ducado de Schleswig del de Holstein era una fuente de conflictos con la Confederación Germana. Pero Bismarck veía la posibilidad de anexionar ambas provincias a Prusia. La estrategia de Bismarck pasaba por conseguir el apoyo de Austria. El 1 de febrero de 1864, las tropas austroprusianas avanzaron contra Dinamarca. Se produjo una breve pero feroz batalla, donde ambas partes sufrieron grandes pérdidas. El bien pertrechado ejército prusiano demostró ser muy superior al danés. 9 meses más tarde, el rey danés se vio obligado a aceptar la paz en los términos dictados por Bismarck. El resultado fue que los ducados de Schleswig y Holstein se separaron finalmente de Dinamarca y pasaron a ser administrados colectivamente por Prusia y Austria. Eso no tardó en causar tensiones entre ambas potencias y desacuerdos sobre cómo debían administrarse esos estados, lo que condujo a la siguiente guerra. Los desacuerdos fueron en aumento, y Prusia y Austria se declararon al fin la guerra. En 3 semanas el ejército prusiano alcanzó una victoria decisiva. 400.000 soldados se enfrentaron en Königgrätz, donde Austria perdió 44.000 hombres. Guillermo I había ganado y quería entrar en Viena para humillar al Kaiser Francisco José y arrebatarle Bohemia. La victoria de Königgrätz se convirtió en el triunfo de Bismarck. Prusia se había anexionado Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau y la ciudad de Frankfurt. Bismarck fue aclamado en Berlín como un héroe nacional. La Confederación Germánica se disolvió y Austria fue obligada a salir de Alemania. Bismarck había logrado su objetivo. Todos los estados situados al norte del río Main se reunieron en la Confederación de Alemania del Norte, de la que Bismarck fue canciller. Pero Bismarck tenía que ganarse a los indecisos estados católicos del sur si quería crear una Alemania unificada. Para conseguirlo, pensó en utilizar a Francia. Bismarck provocó a Napoleón III exagerando una causa menor, la sucesión a la corona española, y convirtiéndola en una crisis internacional. 13 de julio de 1870. En el balneario de Elms, el embajador francés intentó presionar al rey prusiano para que éste renunciara para siempre a las pretensiones de los Hohenzollern al trono español.
Francia tenía miedo de verse rodeada por dos estados regidos por miembros de la misma familia. Guillermo I se negó. Esa misma tarde, Bismarck recibió un informe de lo ocurrido. Acortó y alteró el contenido de esa información y filtró a la prensa el llamado telegrama de Elms. La reacción del rey parecía ahora bastante más enérgica y decidida de lo que lo había sido inicialmente. Según Bismarck, el telegrama tendría en el toro galo el mismo efecto que una tela roja. Sus cálculos dieron fruto y el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Como había anticipado Bismarck, Francia se había convertido en el país agresor. Bismarck sabía que podía contar con el apoyo armado de los estados alemanes del sur. La guerra reunió a todos los alemanes bajo la misma bandera. Soldados de todas las partes de Alemania combatían juntos para lograr la victoria. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedan el 1 de septiembre de 1870. Napoleón III fue hecho prisionero y conducido a Slob-Wyleshol, en Kassel. Tras su reunión con Napoleón III, Bismarck le escribió a su mujer Johanna: «Nuestra conversación fue difícil, puesto que yo no quería tocar asuntos que sabía eran dolorosos para alguien a quien la mano de Dios había humillado tanto. Lo que hemos conseguido es un logro histórico, una victoria por la que debemos dar humildemente gracias a Dios». En la batalla de Sedan se produjeron 25.000 muertos y heridos. La guerra alimentó el odio entre los dos países hasta tal extremo que Alemania y Francia seguirían siendo enemigos durante décadas. En las negociaciones de paz, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena, y tuvo que pagar una indemnización de 5.000 millones de francos oro. Tras la guerra con Francia, empezaron las negociaciones con los estados alemanes del sur. Por fin se hacía realidad la visión de Bismarck de una Alemania unificada. El rey Luis II de Baviera se mostró escéptico, pero dispuesto a venderse. Cuando Bismarck le ofreció una buena suma procedente del dinero confiscado a la familia Welfen, el rey cedió y vendió el estado soberano de Baviera a los prusianos. El 18 de enero de 1871 nació el Segundo Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, y Guillermo I fue proclamado Kaiser de Alemania. 2 meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania.